Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Gracias a los organizadores de este foro Unidad Ciudadana para salir de la dictadura, por la oportunidad que nos dan de compartir algunas reflexiones sobre el tema, que es un tema demasiado importante en la situación política nacional. Precisamente por allí quería comenzar. Y si, ¿qué nos ha faltado a nosotros? Que no ha sido posible lograr salir de esta dictadura. Es decir, nosotros hemos hecho muchísimas cosas, como ustedes bien todos saben, es decir, luchan de todos los tipos, acciones diversas, y sin embargo no ha sido posible salir de la dictadura. Hemos logrado incluso algo que es muy difícil en una lucha contra una dictadura, que es configurar una mayoría electoral. Pero hemos logrado también consolidar un rechazo contra el régimen, oye, de los más altos que han existido en la política nacional en todos los tiempos. Un deseo y una aspiración de cambio que van en una cifra más o menos, en un porcentaje más o menos cercano al de la gente que quiere un cambio. Es decir, si nosotros nos ponemos a ver algunas veces que la gente señala, oye, ya debió hacer esto, en la calle. Es decir, cuántas miles de personas nosotros hemos movilizado en la calle y no han sido suficientes para salir de la dictadura. Antes dice, bueno, pero es que hay que marchar, ir hacia Miraflores, que hay que plantarse en la calle. Bueno, todas estas cosas se han hecho en el transcurso de esta lucha contra este régimen. Es decir, unas antes de Nicolás, otras en la época de Nicolás. Es decir, manifestaciones todas con mucha fuerza. Hemos logrado unificar a un importante conglomerado de factores de la sociedad venezolana en diversos instrumentos en cada etapa. Pero todos ellos han tenido una importancia y han dejado una huella marcada de avance en el desarrollo de la política. Sin embargo, no hemos logrado salir de la dictadura. Y ese es el principal elemento que se utiliza para atacar a la oposición en general, al liderazgo de algunas de esas etapas, y en lo que particularmente se refiere ahora, la acusación va directa contra Guaidó por ser presidente del Congreso y por ser presidente interino, y por todo el papel que ha jugado, y bueno, y también por el apoyo internacional que ha tenido. Es decir, que ha sido en esta época cuando hemos logrado consolidar un apoyo internacional de esa magnitud. Antes nunca lo habíamos tenido, y mucho menos en esa disposición que ha mostrado la comunidad internacional, los factores que nos han respaldado como lo han hecho ahora. Bien. A mi juicio, la falla fundamental, y no es la primera vez que lo señalamos, ha sido una constante en toda nuestra discusión, en todo este periodo, en todos estos 22 años. Es decir, nosotros hemos empezado por señalar que es necesario garantizar, asegurar, promover el protagonismo social. Que sin protagonismo social nosotros andamos mucho en la lucha. Nos falta una mano, nos falta un instrumento de muchísima importancia. Es decir, nosotros necesitamos no únicamente que la gente se manifieste, no únicamente que la gente pueda ir o no a votar, que podamos alcanzar o no algunas posiciones en el Estado venezolano. Es decir, no se trata únicamente de eso, se trata que el protagonismo social, que la actitud de la gente se convierta en una fuerza organizada. Es decir, ¿qué es eso? No es otra cosa más que la sumatoria de conciencia, de organización, de preparación para la acción, y de capacidad para jugar los roles que le corresponden a la ciudadanía. Es decir, la ciudadanía, investida o no de autoridad, es a quien le compete fundamentalmente
fundamentalmente restablecer el orden constitucional. Y en esta labor que andamos de bastante tiempo, porque esgrimimos la necesidad de restablecer la Constitución, de restablecer la democracia, es decir, un punto que nos permitía el encuentro de variados factores sociales, algunos que no apoyaron la Constitución actual, otros que dejaron en libertad de voto, en fin, todas las variantes que se planteó en torno a esa discusión de la Constitución. Pero en final dice, oye, ahí hay un elemento que se ha convertido en camisa de fuerza para la dictadura y que para nosotros es importante esgrimir en esta lucha contra la dictadura. En segundo lugar, ahí hay algunos elementos que son aglutinantes, es decir, porque teniendo las cosas que tiene la Constitución, nos encuentra gente que somos de variadas posiciones sociales, de variadas tendencias políticas, algunas de ellas contradictorias de hecho en la práctica, en la vida, y también en el juego de las ideas políticas. Allí confrontamos. Sin embargo, hay ahorita un objetivo. Hay un objetivo para todos que nos une, que es el objetivo de la estrategia, que es salir de la dictadura, iniciar un proceso de reconstrucción nacional, de reinstitucionalización del país, de recuperación de su economía, de empezar a marchar en la idea de desarrollar una economía fuerte, una economía que responda al momento actual de Venezuela y que esté en capacidad de generar un trabajo, de generar los bienes y los servicios que se requieren para la vida del país, por lo menos en su parte fundamental, y que puedan ser de verdad una garantía de una Venezuela realmente soberana. Nos encontramos con la necesidad de rescatar el valor, el valor del voto. Es decir, ese valor que está en esencia establecido en el pueblo, que es quien ejerce la soberanía, en la nación. Es decir, y lo ejerce fundamentalmente, inicialmente a través del voto. No tiene otra forma de ejercerlo constitucionalmente establecida. Es decir, entonces, oye, no puede rescatar esa soberanía del voto mientras tenga un gobierno que hace todas las cosas, o cantidad de cosas que violan la Constitución nacional, que privan al pueblo y al ciudadano de sus derechos, y que nos condenan realmente a vivir bajo un régimen de fuerza, bajo un régimen autoritario, bajo un régimen de violencia que utiliza la manipulación política, la intriga, el divisionismo hacia las filas de la fuerza opositora, es decir, y todo este sistema de control social, de chantaje, es decir, de estilo mafioso que se utiliza desde el gobierno. Es decir, estas cosas de verdad que merecen una consideración. Nosotros necesitamos una fuerza de pueblo, necesitamos tener un apoyo real, una fuerza en capacidad de desplegar sus actividades con autonomía. Nosotros no podemos hacer depender la suerte del movimiento, la suerte de Venezuela de terceros. No es depender de un gobierno, no es depender de una zonada militar, no es depender de una intervención internacional, o depender de un colapso del gobierno a través de presiones o de cualquier otra medida que pudiera hacerse, de huelga, de alguna cosa de esa. Necesita el pueblo estar en capacidad de actuar en todos los terrenos. Si a mí me dicen ahorita cómo salir del gobierno, creo que tengo una respuesta que es bien simple. Es la unidad de la ciudadanía, es la organización, es la estructuración de una fuerza ciudadana de base, es decir, que contempla la organización también de todos los sindicatos, de todos los gremios, de las organizaciones vecinales, comunales, estudiantiles, deportivas, culturales, de manera que tú puedas decir a una, vamos a hacer tal o cual acción, vamos a librar tal o cual forma de lucha, y que eso nos pueda llevar a la victoria, que podamos nosotros hacer operaciones políticas contundentes, sostenibles en el tiempo, y de eficacia
de eficacia garantizada por la cantidad de gente que tendría, por los relevos, por la cantidad de factores que integraría, por las potencialidades de cada uno de esos elementos que vas a integrar, y desde luego una dirección política que conduzca, que oriente, que determine las acciones y que sepa dirigir contra un blanco principal, a un objetivo principal, que como lo señalaba antes, es el cese de la usurpación, es salir de este régimen dictatorial y que nos permita a nosotros realmente abrir un mejor destino para nuestro país. Ahí está la lucha, es lo que se pudiera llamar desde el punto de vista militar un ataque concéntrico desde diversos puntos de partida, con diversidad de ideas, de criterios, pero concentrados en un objetivo. Concentrado en un objetivo y utilizando todas las formas, todas las tácticas, todas las políticas, con la flexibilidad, con la habilidad, con la agilidad que la requiere enfrentarse a un gobierno que también tiene su fuerza, que también tiene su apoyo, muy debilitada, en un estado agónico, pero que necesita realmente una acción que dé al traste definitivamente con esta dictadura. Solos no podemos, se ha convertido prácticamente en una consigna que lo que lleva es a sembrar la desconfianza en nuestras propias fuerzas. Es decir, a situarnos en un estado de minusvalía que nos hacen depender de otros. Yo creo que es cierto, nosotros necesitamos el apoyo. Necesitamos apoyo, es decir, por la clase de dictadura que confrontamos, por los apoyos que esa dictadura tiene, que está muy ubicado dentro de esta controversia internacional, dentro de la agudización de las contradicciones interimperialistas. Entonces, todas esas cosas que de luego se ven reflejadas en la política, en la política nacional, y que le dan un respiro que en otras circunstancias no tendría el gobierno. Porque efectivamente no la tenía Pérez Jiménez en su época, le retiran el apoyo los Estados Unidos y Pérez Jiménez queda totalmente debilitado y decide largarse tempranamente cuando apenas empezaban las protestas a cobrar alguna fuerza, porque midió la tendencia y dijo esto va hacia allá. O bueno, como la han tenido, como el caso chileno. Es decir, igual retirar los apoyos de los Estados Unidos, Pinochet no contaba con otra base de apoyo internacional de fuerza, de capacidad como para sostener un régimen ante una arremetida de las fuerzas democráticas que estaban exigiendo el fin de la dictadura y el establecimiento de la democracia. Es decir, indiscutiblemente que el caso venezolano es diferente, aparte del apoyo que tiene aquí en Venezuela, sí, disminuido, muy, muy disminuido, y además políticamente desacreditado, pero cuenta todavía con una base de apoyo. Es decir, es un régimen agónico, pudiera decirse, sin ninguna duda, pero necesita poner una fuerza, una tendencia política, una agrupación unitaria que de verdad esté en capacidad de ponerle fin a esta dictadura. Es decir, allí el gran problema, pero lo que nosotros por el hecho de que necesitemos del apoyo internacional, que por cierto ha sido creciente y ha ido aumentando, se ha ido desarrollando gracias a la política que se hace de Venezuela, gracias también a estas contradicciones interimperiales, y gracias también a que, oye, el reclamo, la justeza de nuestra causa, el reclamo que hace Venezuela por retornar a un régimen de libertades democráticas que garantice desarrollo, prosperidad, bienestar para el país y resolver los graves problemas sociales que hoy afronta nuestra nación. Indiscutiblemente,
Indiscutiblemente que este apoyo es necesario, pero nosotros no somos ni podemos ser dependientes, ni tendremos tampoco un apoyo internacional de la magnitud que se requiere si los venezolanos, si la ciudadanía no hace su esfuerzo, toma la vanguardia en su lucha, se pone al frente, toma las iniciativas, determina las políticas que realmente nos conduzcan a la victoria. Y no tan solo que eso lo puedan apreciar los venezolanos, no que lo puedan, sino que pueda apreciarse en todo el mundo. Es decir, debemos pasar incluso a nivel del apoyo internacional a buscar el apoyo de los pueblos, que existe, pero a ampliarlo, a profundizarlo, a desarrollarlo, a comprometerlo cada vez más, a organizar la diáspora venezolana. Es decir, de manera que nosotros podamos ahí tener una fuerza de reserva y una fuerza de apoyo, que son esos venezolanos que están en el exterior, que hay que organizarlo, hay que elevarlo en la comprensión política, en la disposición de lucha, de participación, de acción, de manera que también ellos puedan contribuir para que aquí en el país se logre una salida exitosa de esta circunstancia que hoy en día vive nuestro país. Entonces, allí creo yo que debemos ubicar nosotros la correspondencia de una cosa con la otra. Y ahí es donde juegan un papel los ciudadanos, en la medida que la ciudadanía, investida o no de autoridad, cobre fuerza, de que los sindicatos, los partidos, todas las organizaciones civiles y también todo el amplio espectro de los sectores descontentos hoy en día dentro del oficialismo, de sectores que forman parte de las instituciones estatales, pero que también son ciudadanos y que están llamados como tales a responder a este llamado por el restablecimiento de la Constitución. El pacto que se está proponiendo ahorita, el Pacto de Salvación Nacional, al cual me referiré al final de estos audios, es decir, creo que jugará un papel también eso, en restablecer esa conexión, esos nexos, y además esa es una tarea que compete a toda la ciudadanía también, porque todos tienen familiares, todos tienen amigos, todos tienen gente con la cual, vecinos con la cual han convivido, es decir, que les permite hacer una cercanía, llevar nuestro planteamiento político y buscar que la unidad cada día sea más amplia y de verdad abarque a toda esa ciudadanía investida o no investida de autoridad. Son como etapas, pero no estancas. No es que cuando hacen una cosa no puede estar haciendo la otra. Más bien, como uno dice, va haciendo una y va solapando las otras y va montando otra, de manera que vas creciendo y vas ascendiendo en todos los aspectos. Porque si la estrategia tiene como vía una presión ascendente para que logre ser suficiente para lograr la victoria, indiscutiblemente que trabajando con la diversidad de formas de lucha y de acción, cada quien cumpliendo un rol en los espacios que le corresponde, pero también buscando en la medida de lo posible unificar lucha, convertir reclamos y demandas locales en demandas nacionales, es decir, convertirlas en políticas, es decir, de manera que tú puedas de esa forma, no tan solo ordenar la fuerza, direccionarla, darle contenido político, darle posibilidad incluso de victorias parciales, de logros que puedan obtenerse, porque en eso la lucha tiene que ser clara, hay una estrategia, pero también hay una táctica, y en esa táctica están también situadas todo lo que son las luchas particulares, y entonces en estas luchas particulares está el empresario que reclama, y que solicite, que pide, y que protesta por tales y cuales cosas, esté el obrero que también, oye, que tiene su salario pulverizado, los empresarios con sus empresas, con la cantidad de empresas quebradas, con toda la cantidad de problemas, el problema de la moneda que nos afecta a todos, nos afecta a toda la ciudadanía, a todos los sectores, a todos los estratos, es decir, que también debe ser parte de un reclamo. Entonces hay un conjunto de acciones que pueden encontrarse, seguramente algunas serán contradictorias, y bueno, son esas las contradicciones que siempre se presentan en estas luchas donde se unifican diversidad de sectores que tienen intereses que son a veces contrapuestos. Entonces, bueno, hay que aplazar las contradicciones, dejarlas a un lado, pero hay algunas que siempre se hacen presentes y hay que tratarlas y resolverlas como elementos propios de la lucha. Pero lo que no puede llevar es a que sea un solo sector el que cargue sobre sus hombros el peso de la lucha
de la lucha política y el peso de lo que son las medidas que se toman desde el punto de vista económico y social. Es decir, que con esto dejar claro en este segundo audio que la responsabilidad fundamental de la acción política recae sobre los hombros del pueblo. Tiene la ciudadanía allí un compromiso muy especial con las tareas que tienen que desarrollarse en este tiempo, y desde luego que al liderazgo político le corresponde una responsabilidad de muchísima importancia. A eso voy a referirme más adelante en el tercer audio. No ha sido fácil la unidad política. Sin embargo, debo decir que desde el temprano, el inicio del gobierno de Chávez, digamos, a todos 2 años, ya nosotros estábamos dando los pasos para encontrarnos, los pasos para unificarnos, ya estábamos creando instancias de unidad, y ya estábamos programando y buscando acercamiento con toda la fuerza. Bueno, ahí fue el nacimiento, y nos encontramos sectores que veníamos de muchas luchas encontradas, de muchas peleas, de mucho desacuerdo, de mucho desentendimiento. Sin embargo, nos encontramos ahí y dimos, bueno, aquí hay un objetivo que nos une, vamos a trabajarlo, vamos a empezar, y se empezó. Bueno, no pretendo que echarle la historia de todo el proceso de conformación unitaria. Simple y llanamente señalar que la lucha por la unidad y la conciencia de la falta de la unidad en el mundo de la política, y luego de las organizaciones sociales, como las hemos llamado, y luego de la ciudadanía, claro, un abarcamiento más amplio, es decir, más amplio, y ahora ya con el señalamiento no tan solo de la ciudadanía, sino de una ubicación geográfica, de darle una estructura, una forma local, en sitio, es decir, donde el trabajo se pueda desarrollar. Fíjate que son como escalas de la unidad que van brindando mucha importancia. La articulación de fuerza viene también desde largo rato, es decir, ahí empezamos por articular desde el comienzo, fue con la CTV, con Fede Cámara, con las federaciones, con las academias, con los medios de comunicación, con algunos partidos políticos, con la iglesia. Eso empezó desde un primer momento, para nombrar algunos, tal vez se me escapan otros, pero lo que quiero señalar es la política que se siguió. Bueno, eso está planteado ahora con mucho más urgencia, con mucho más necesidad, y habida cuenta de las contradicciones que se han presentado en los últimos tiempos. No únicamente han sido dificultades en el terreno de la unidad, digamos, del mundo político, de los partidos políticos, sino también también eso ha tocado a gremios, por el caso de Fede Cámara, todas esas cuestiones, y también, bueno, por supuesto que hay puntos, algunas veces, de desaveniencia con todos los sectores, unas veces más, otras veces menos, unas veces con uno, otras veces con otro, y bueno, internamente dentro de los partidos también es una discusión, y también ha habido puntos de verdad donde luchar por lograr una unidad superior que se corresponda a este momento político no ha terminado por dar sus frutos. Yo creo que estamos en momentos de una mayor exigencia. Precisamente la plataforma que propone Guaidó ahora, la plataforma unitaria, que es un convenimiento inicial entre 37 partidos que llega a 42 organizaciones políticas, y que, bueno, tiene el apoyo y el respaldo de algunos frentes que tienen que tienen vinculación social: el Frente Amplio de Mujeres, el Frente de Juventudes, el Frente de Direcciones de Estudiantes y Direcciones Estudiantiles, el Frente Amplio Venezuela Libre, que tiene el vínculo y todas esas coordinaciones, sectores de la iglesia, de las iglesias, es decir, sectores del movimiento sindical, se me olvidaba,
el sindical, muy activo en su partidación, disidentes del chavismo, es decir, que están agrupados, hay una cantidad de factores que están dentro del Frente Amplio, otros que mantienen diversidad de vínculos con estas organizaciones que cada una trata de armar pues un juego unitario en cada uno de los espacios donde desarrolla su actividad. Es decir, para no detenernos en eso. La plataforma unitaria, ¿qué busca ahora? Busca en primer lugar frenar esa tendencia divisionista. Y una tendencia divisionista marcada por el hecho electoral de las elecciones regionales y municipales que están ya anunciadas y por ser convocadas ya tienen fecha. Bueno, necesitan el acto formal de convocatoria, pero ya van teniendo algunos elementos presentes, bueno, de un CNE que se constituyó, como ustedes saben, caracterizado por todos nosotros como rito, como hecho en violación de la Constitución, en violación de la norma, y convocado por un ente que no tiene las potestades, que también es un ente que se ha hecho a espaldas, rompiendo y violando la Constitución Nacional, que en la convocatoria la designación que hace el Parlamento. Es decir, cuestiones que vienen arrastrándose desde el mismo momento que se hace aquí la convocatoria de una constituyente, la elección de un presidente de la República, bueno, todos desconocidos y todos definidos, caracterizados como organizaciones de la usurpación. Entonces, toda esa cosa, indiscutiblemente, que llama a un debate. Y es un debate, porque unas elecciones como las regionales y las municipales, es un debate muy particular. Eso en realidad no compromete lo que es la hegemonía de la dictadura. Es decir, eso no saca a la dictadura del poder, ni abre tampoco el camino de que eso pueda hacerse por vía democrática. Y allí está el gran debate, y allí está la discusión. Por eso, bueno, había que darle respuesta al elemento concreto y había que frenar la tendencia divisionista que, con la adopción de una política que avanzara un poco más en relación a lo que son estas críticas, impugnaciones, rechazos y consideraciones sobre lo que eran estos elementos constituidos de poder. Es decir, presidencia, parlamento, bueno, hay un parlamento, hay el parlamento legítimo que prolonga y aceptamos su mandato, una presidencia interina. Bueno, no hay un CNE paralelo, pero aquí hay un problema, aquí no hay quórum tampoco establecido para ninguna de las elecciones, es decir, no hay quórum de votación establecido. Entonces, claro, tú puedes hacer una abstención que llegue al 80%, 75%, 56%, es decir, que debería ser deslegitimante cualquiera de estas formas y no lo son, porque 70%, 65%, 60% que sea deslegitimante, y eso no existe en la legislación venezolana, es decir, no está en ninguno de sus instrumentos. Entonces, siendo así, es decir, indiscutiblemente que es un espacio en disputa y donde la gente ve, oye, es preferible tener un alcalde, tener aquí, sin que, tener un alcalde que nosotros conocemos, que es de nuestro aprecio, que sabemos cómo ha hecho su gestión, o tenemos la confianza que va a hacer una buena gestión, que traer un agente oficialista que sabemos también cómo han actuado en todo el territorio nacional y cuáles son los desastres que ha generado. No tan solo los desastres que ha generado la política gubernamental, sino cómo se ha ido limitando la acción de todas esas alcaldías y como ninguna de ellas hoy exhibe una hoja de servicio que pueda ser valorada positivamente por la colectividad. Entonces, bueno, vamos a dejarlo que triunfen con un 18, un 20, un 25%. Entonces, la gente ante eso ha hecho resistencia. Ya hay organizaciones que anteriormente tuvimos la posición de dejar en libertad, de defender o plantearse conquistar
conquistar espacios a ese nivel de manera autónoma, independiente, incluso con el respaldo de las organizaciones políticas que quisieran hacerlo. En este caso nosotros tenemos una serie de limitaciones en la participación, no tan solo que no tenemos, que nuestras tarjetas han sido robadas, han sido expropiadas, han sido usurpadas, sino que también, bueno, cantidad de dirigentes nuestros inhabilitados, es decir, que las condiciones en las cuales se van a celebrar estas elecciones no son participativas, no son de amplitud, no son democráticas, aparte que no son competitivas, aparte que el gobierno juega con todas las cartas en ventaja y donde todas estas cosas se dificultan, y aparte que está convocada por unos órganos ilegítimos desde su origen. Y entonces que esa elección se vuelve ilegítima. Entonces, claro, son dificultades que se crean y son problemas. Sin embargo, las tácticas operan en terreno de dificultades y las políticas operan en terreno de dificultades. Es decir, responden a análisis concretos, unas de coyuntura, otras de momento político o de circunstancias presentes allí en una determinada situación. Entonces en eso tiene que abrirse. La política que se ha determinado y el planteamiento convocando al pacto, es decir, tiene muchísimos ingredientes que son positivos y la prueba es que ha puesto rápidamente al gobierno en defensiva. Primero a decir que iban, después a decir que no van, que tenían que autocriticarse, que reconocer, que yo no sé qué, una serie de tonterías que deshilachadas, porque en realidad no constituyen ninguna política de contundencia ni de solución a los problemas, ninguna de las dos cosas, ni es un rechazo claro y firme a una cosa que se considere errónea, no, te están convidando, vamos a buscarle una salida a esto, vamos a buscarle una solución al problema, vamos a evitarle el sufrimiento al pueblo venezolano, vamos a tratar de resolver problemas agudos que son inmediatos y que hay que atenderlos, los de la ayuda humanitaria, los de las vacunas. Es decir, vamos a darle a esa cuestión curso, vamos a abrir el espacio pues, para un proceso de elección presidencial del nuevo parlamento también, es decir, para que tú, de un parlamento, para que tú puedas sustituir esta dualidad de parlamento que tienen ahorita y para que puedas tener un parlamento que realmente goce no tan solo de la legitimidad de origen, sino del respaldo y el apoyo de la inmensa mayoría de la ciudadanía que lo necesitamos y que se necesita para ponerle orden al país, para empezar a resolver los grandes problemas que quejan a nuestra patria y para empezar nosotros a salir realmente este atolladero a que nos han llevado con políticas totalmente erróneas, que son antinacionales, que son antipopulares y que son anticonstitucionales. Es decir, todas esas cosas requieren de verdad un esfuerzo muy grande de todo. Eso es que lo que se está convocando, eso es lo que se está llamando, al final de cuentas, a una solución electoral al problema. Ahora, que esa elección no se llega, bueno, eso lo hablaremos en el próximo audio. Que no hay un acuerdo, que lo rechazan, que buscan otra cosa, bueno, lo hablaremos en el próximo audio. Bueno, vamos a desarrollar este último audio tocando el tema que dejamos pendiente en el anterior. La posibilidad de que no se llegue al acuerdo de salvación nacional, que es lo que estamos proponiendo. Esto es una posibilidad muy cierta, incluso sobre todo si se parte del hecho de que el gobierno le tiene un gran temor a una medición electoral en una competencia libre, participativa, sin habilitados, sin presos políticos, es decir, con un restablecimiento de derechos humanos, sin atropello, aún con todas las otras ventajas que tiene, el gobierno le tiene un temor inmenso a eso, porque sabe que no cuenta con el respaldo de la mayoría, sabe que la inmensa mayoría de los venezolanos quieren un cambio político. Entonces allí está su razón, ellos se aferran al poder por el único medio que pueden seguirlo sustentando, que es por medio de la violencia, por medio de la fuerza, por medio de la manipulación, es utilizando todas las armas que tienen a disposición por el hecho de que manejan todo el aparato de Estado. Entonces, esas cosas
esas cosas les permiten una cierta supervivencia, pero muy limitada. Entonces, ¿qué tienen que hacer la fuerza ante una negativa de esa? Esta es una oportunidad para Maduro, es una oportunidad bien generosa la que se está presentando, de condiciones, de garantía, de negociación. ¿Qué es lo que se está pidiendo? Ustedes ven eso, oye, lo que se está pidiendo son cuestiones elementales, totalmente normales. Es decir, que están establecidas en la Constitución, no se le está pidiendo ningún favor, ¿no? Es decir, que te dejen pasar la vacuna, que la ayuda alimentaria, es decir, todo, la ayuda humanitaria, todas esas cosas. Es decir, que son de verdad elementales, son elementales. Entonces, que el gobierno se oponga a eso, bueno, lo desenmascarará más ante el mundo, lo desenmascarará más ante nuestros nacionales, lo también llevará eso a generar muchísimas contradicciones en el plano de sus seguidores, es decir, como ven que es el gobierno quien se niega a encontrarle a esto una salida. Si quiere una salida pacífica, si quiere una salida electoral, eso se está planteando. Bueno, aquí tienen las condiciones, aquí tienen la propuesta, aquí nos tienen a nosotros dispuestos a trabajar en torno a eso. Y creo que allí el movimiento ciudadano tiene que jugar un papel y tiene que ser un momento, tiene que ser un momento aprovechado para organizarse, para estructurarse y levantando esta política, que no es la única, levantando su propia política general, tiene allí para iniciar con un asidero político muy firme, porque eso también nos va a contribuir en la medida que nos va a contribuir a una participación electoral, caso de que se llegue a ella, caso que se llegue por una vía negociada y caso que la participación sea parcial, aún con rechazo, con la fórmula que se adopte, porque no hay todavía una fórmula adoptada. La gente tendrá la posibilidad también, si se decide defender algún espacio o tratar de conquistar otro. Bueno, en fin, la gente tendrá la posibilidad también de actuar por esa vía. Es decir, las asambleas de ciudadanos que están establecidas en la Constitución no son organismos para organizar votaciones, ni para proselitismo político, ni nada partidista, electoral. No son para esta cosa, pero indiscutiblemente que jugará un papel aquí como integrantes de la comunidad que son. Entonces eso les permitirá actuar y tener también una fuerza, y yo creo que es una contribución importante que se daría al mundo político, o a las organizaciones políticas, mejor dicho, que son las que llevarían, o las organizaciones de ciudadanos, las agrupaciones que se constituyan para postular, es decir, que son las que llevarían candidatos, pero el respaldo valdría, y ahí estaría una fuerza que permitiría, es lo que quiero decir, actuar en cualquiera de las formas de lucha que nos propongamos, y se pudiera tener en todas. Esto no quiere decir que todo el mundo debe estar en capacidad y en disposición de participar en todas las formas. No, cada quien hará su contribución en la que crea conveniente, cada quien aportará lo que puede aportar y lo que está dispuesto a aportar. A fin de cuentas, estas son todas plataformas unitarias de integración de esfuerzos, y además son muchas las vías, son muchas las formas que van a tramitarse aquí, y bueno, cada quien podrá tener una ubicación, podrá cumplir un papel, podrá tener un rol de importancia y de significación y de reconocimiento por todos. Bien. ¿Qué hacer ante una negativa del gobierno? Yo creo que hay que, en primer lugar, tomar una determinación electoral clara en relación a las elecciones, esas municipales y regionales. Eso no indica la necesidad de que tú reconozcas, de que digas ahora que son legítimos en su origen, ni ninguna de esas cosas. Simple y llanamente vas a tratar de darles con su mismo palo, y de meterte allí en el juego y de no dejarle totalmente al descubierto la cosa. Esa es una. Ahora, si la línea es totalmente abstención y no participar en ninguna, también esa fuerza ciudadana tiene una grandísima posibilidad de influir allí, por lo menos evidenciar en la soledad de cada uno de esos centros de votación, de que no tienen apoyo, de que no tienen respaldo, y también el desconocimiento de lo que es eso, y de levantar la lucha por el cese de la usurpación, no dejar de tenerla. Entonces tiene un elemento más que se convierte en usurpador también, porque no es un representante genuino de lo que es la voluntad de la ciudadanía. Ahí no se está ejerciendo la soberanía popular. Entonces, simplemente porque se negó a través de un simulacro electoral que no puede suplantar nunca lo que es unas elecciones democráticas, libres, competitivas. Es decir,
Eso no, esa condición, no, si no se llena esa condición, el órgano que de ahí surja es un órgano que desde el origen tiene una ilegitimidad. Bien, bien, lo que tiene que ver lo que tiene que ver con los dispositivos, es disparar todos los dispositivos. Es decir, hay que ubicarse en el momento y hay que sobre todo llevar la lucha, hay que levantar la lucha de todos los sectores. Es decir, a un gobierno que se niega a brindar alguna forma convenida de salida electoral, indiscutiblemente que tú tienes que levantar el reclamo de todos los sectores, es decir, de todas las luchas sociales, es decir, de manera que eso cree un cuadro de inestabilidad y de ingobernabilidad en el país. Es decir, lo que si nosotros no podemos quedarnos tranquilos hasta que, bueno, el tipo no le dio la gana y se sale usurpación, del exterior no va a venir nada que nos resuelva el problema, los militares no están en capacidad o no pueden o no quieren hacer nada y bueno, el alto mando militar está plegado a ellos, entonces bueno, nosotros nos quedamos aquí viendo y buscando si conseguimos algún espacio, alguna forma de sobrevivencia. Esa no puede ser la política. Es decir, la política tiene que ser, este no es un pueblo de inválidos. Este no es un pueblo de incapaces. Este es un pueblo que ha demostrado que se crece ante las adversidades, que responde a cada momento político de la historia con decisión, con coraje, con voluntad, con abnegación, con sacrificio, con disposición de lucha. Y eso es lo que tenemos. Y los problemas que tenemos los resolvemos. No me venga a decir que no tengo tal o cual cosa. La tienes si te disponen. La tienes si te disponen. Y no me va a decir que yo no puedo practicar tal o cual lucha porque yo no estoy en condiciones, porque yo soy viejo, por cualquier otra cosa. Bueno, si no pueden los jóvenes, algunas luchas la harán los viejos y las que no puedan hacer los jóvenes la harán los viejos. Es decir, y así será. Y el sector etario medio cumplirá también todas sus funciones. Aquí hay espacio para todo, aquí hay espacio para todo en la acción y en la lucha. Importante unirnos, importante una dirección política que con claridad oriente, gobierne, direccione al movimiento, al movimiento de cambio. Y desde luego que necesita cumplir con esas definiciones estratégicas claras que nos permitan tener esa fuerza en capacidad de actuar. Ahí la ciudadanía presente, allí la ciudadanía jugando un papel, allí la ciudadanía con su debate de ideas, con su producción de nuevos líderes, con su elevación de su comprensión política. Es decir, allí están grandes posibilidades para que nosotros realmente podamos tener influencia, liderazgo, dirección, toda la gente, todos los ciudadanos y podamos en definitiva conquistar el derecho a ejercer esa soberanía, a ejercer esa soberanía. Cuando yo digo que en todas estas luchas, digo que en estas luchas estamos ejerciendo soberanía, estamos rescatando nuestro papel soberano y él tendrá su culminación cuando podamos de verdad ir a elecciones libres y podamos reinstitucionalizar a todo el país, a toda la sociedad. Bien, para concluir, sé que faltan muchos puntos por tratar, que habría muchas cosas que decir. Bueno, las iremos introduciendo en la conversación, en la discusión, respondiendo preguntas, inquietudes que se formulen aquí en el debate. Y desde luego que vivimos una situación, a mi juicio, un momento, pero de verdad difícil, dramático, o sea, una circunstancia que algunos de nosotros nunca imaginamos vivir, es decir, una escasez de gasolina, es decir, una PDVSA destruida, una falta de alimentos, una producción agropecuaria, bueno, arruinada, disminuida terriblemente, es decir, oye, los hospitales, la sanidad en general, la escuela, las universidades, la educación, es decir, la moneda, es decir, todo el drama que hoy se vive en Venezuela, de la profundidad de la crisis, la necesidad de una solución a esa crisis, de darle al país realmente una conducción que nos logre sacar de este atolladero, es algo que nos alienta, que nos impulsa. Tienen un régimen debilitado, tienen un apoyo internacional, tienen la mayoría de la gente necesitando cambios, tienen unos partidos políticos que con todas las dificultades que tengan, con todo
sus problemas internos, con todo y su debilitamiento, hoy tienen la posibilidad de crecerse, tienen la posibilidad de recuperarse. Igual las organizaciones gremiales, sindicales, comunitarias, juveniles, deportivas, culturales, es decir, todas ellas tenemos posibilidad. El movimiento gremial, es decir, todos de recuperarnos, de crecernos, de hacer aportes, de contribuir aquí. Es decir, creo que las perspectivas de Venezuela, si las vemos desde este punto de vista, son promisorias. La victoria está allí ante nosotros. Nos toca diseñar, concluir y dirigir al movimiento a que obtenga realmente esa victoria. Y ese es un reclamo al cual tenemos que responder y cumplir a cabalidad. No valen excusas. Es tiempo de prepararnos para triunfar y vamos a hacerlo.